Ya estamos al aire. Buenas noches, querido público, queridísimos amigos. Una vez más, aquí estamos tratando de traer un poco de luz a nuestras vidas y un poco de claridad en el proceso en el que estamos involucrados. Esta noche, bueno, para mí es la noche, aquí son las 9 de la noche en Madrid. Estamos con una muy querida amiga mía, Ana Elsa, que está aquí a mi lado. Ana Elsa vive en Sonora, México. Tenemos 9 horas de diferencia y Ana Elsa está hoy aquí con nosotros para compartirnos su experiencia de lo que ha vivido con el suicidio de su hijo Rodrigo. Yo me siento, mm, la verdad, y honrada y con todos ustedes y para todos nosotros y para ella también, que ella tenga la valentía de compartir su proceso y la humildad de compartirnos su experiencia. Ana Elsa, eso es lo que va a hacer, compartirnos su experiencia con respecto a esta experiencia que ella está viviendo. Bueno, buenas noches, buenos días, queridísima Ana Elsa. Cuéntanos cómo lo viviste, cómo has vivido esta experiencia. Hola Jocelyn, buenas noches para ti. Gracias por invitarme, me siento muy halagada de estar aquí contigo y pues te voy a contar esta experiencia porque para mí es muy importante esto que viví. Para mí mi vida cambió desde el 10 de enero del 2020, que fue el día que mi hijo se suicidó. Y yo te quería contar que para mí mi vida cambió por completo. Yo siempre era una mujer muy alegre. Y ese día mi sonrisa se fue de la cara completamente, pero fue algo muy curioso porque a pesar de que fue un suicidio, la muerte de un hijo, que es lo peor que puede pasar a una madre, creo yo en esta vida es lo más doloroso emocionalmente que podemos vivir, yo ese día tuve mucha paz. Yo ese día nunca me desmoroné y yo en un momento llegué a pensar que estaba en shock porque pues todo fue tan rápido, no lo pude ver, no lo pude ver físicamente a mi hijo, entonces para mí fue de verdad algo muy, muy traumante, pero siempre sentía algo que me abrazaba, algo que si yo me soltaba llorando, era algo que venía y una fuerza así como si me dijeran ya, 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 y yo cortaba mi llanto y nunca tomé ni una pastilla ese día ni nada, absolutamente. Yo siempre estuve enterita, sin haber dormido, sin... Entonces para mí fue así como una experiencia, no sé, muy, muy, muy diferente a los que las mamás que perdemos un hijo por suicidio yo puedo decirles, porque a pesar de haber sido un suicidio, yo nunca lo sentí así. Yo sentí que murió mi hijo como mueren todos, no importa la manera. Y ese día mi hijo tenía unas horas de muerto cuando el chiquito, el hermanito, lo fue a despertar para llevarlo a la escuela y se sentó en la cama y solamente me dijo, mamá, no te enojes, Dios es luz. Y con una sonrisota, ¿no? En ese momento yo no sabía de qué era, pero cuando empecé a leer y ver pláticas, entendí que Dios es luz. Y cuando te encontré, Jocelyn, pues a mí inmediatamente todo lo que tú dices me llegó porque de verdad yo ese día sentí algo, sentí que mi hijo estaba en la luz. Yo nunca dudé ni siquiera porque yo siempre sentí paz, yo nunca sentí otra cosa que no fuera eso. A ver, una pregunta para entender mejor. Ana Elsa, tú estás diciendo que, ¿quién fue el que te dejó el mensaje? Mamá, no te preocupes, Dios es luz. ¿Tu hijo el que se fue? No, su El, hermano, el chiquito, el cuando chico. se despertó, tenía 3 horas que se había muerto su Pero hermano y él él fue, sabía que se había muerto su hermano. no, no sabía. Ah, o sea, ¿y cómo es que te dijo esto así? Fue porque él duerme con la luz prendida, entonces como que yo siempre no duermas con la luz prendida. Entonces en ese momento que yo lo desperté para ir a la escuela, él se sentó en la cama y él refiriéndose a la lámpara, ¿no? Él me volvió a ver y me dijo, no te enojes, mamá, Dios es luz. No.
y con una sonrisa, así como diciendo, dormí con la luz prendida, pero pues eso fue su frase que me quedó grabada porque jamás me ha vuelto a decir eso, pues. O sea, tú sientes que ese fue un mensaje muy específico de ese día para ti. Sí, definitivamente, porque nunca su hermano me volvió a decir, Dios es luz por haber dormido con la luz prendida, ¿no? Pero cuando te dijo esto, ya tu hijo ya se había ido. Sí, tenía horas. Ok, y ya lo sabías, evidentemente. Sí, 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 Y ya sabías que se había quitado la vida. sí, correcto. Y desde el primer momento que te dijeron que se había quitado la vida, tú sentiste en ese momento paz, a pesar del dolor. O sea, eh, es que yo no me puedo imaginar lo que se debe de sentir en un momento así, pero Mira, no sentí en ese momento paz, yo sentí cuando me dijeron, eh, pues así una impresión no muy grande, fue así como decir, yo lo sentía, porque yo lo presentí toda esa semana, de hecho yo le dije a su papá, no lo deje solo, ¿no? Entonces fue como que la noticia de decir, no, o sea, yo lo sabía, pero a pesar de en ese momento sentí como que él logró, o sea, como que inmediatamente se me vino a la imagen, él logró lo que quería, él pudo estar allá, como que a veces yo también lo deseaba y decía, bueno, él lo logró, yo no, yo nunca lo pude hacer eso y él lo logró. Y a pesar de eso, en ese momento fue así como desmoronarme, como que si mis piernas no me sostenían, no podía llorar, me dolía mucho la garganta, entonces no me salía el llanto. Y cuando ya, porque estaba a una hora de distancia, ¿no? De donde estaba él, cuando agarramos carretera en la madrugada, yo me acuerdo que ahí me solté llorando y ahí fue donde sentí eso, como si alguien me abrazara. Yo ahí todavía no sabía que ya estaba muerto, a mí nomás me dijeron que estaba muy grave en el hospital. Entonces ahí fue donde sentí que alguien me había abrazado, ¿no? Y yo en ese momento pues dije, bueno, a lo mejor es Dios, no sé, la Virgen o mi hijo, ¿no? Pero en ese momento dejé de llorar y me fui callada así hasta el momento en que llegué, ¿no? Y que ya me dieron la noticia, cuando me dieron la noticia ya tenía una hora más o menos que había muerto. Otra cosa también fue que nunca para mí fue algún shock de negarlo, ¿no? Yo siempre cuando lo supe, yo supe, mi hijo está muerto y ya mi hijo no lo voy a volver a ver y yo estaba convencida de eso. Y eso era algo también que a mí me cuestionaba mucho, decía, pero ¿por qué? ¿Por qué entonces me siento tranquila? Si él murió, si se suicidó, porque al principio era así como que no digas, no, o sea, es así como que no se debe de hablar mucho de eso. Entonces a mí nunca me importó, yo siempre dije, pues todo el mundo lo va a saber y yo no tengo por qué, ¿no? Algo también que yo siempre le decía a él y hablé con él ese día que pasó, él pues tomó algo, entonces cuando él ya había tomado se sentía mal, me contestó el teléfono porque no me lo había contestado en todo el día. Y hablé con él y me acuerdo que me decías, me siento mal. Nunca me quiso decir qué había tomado, qué le pasaba, pero yo me acuerdo que en ese momento, y siempre se lo decía yo, Rodrigo, te voy a amar y te voy a querer, hagas lo que hagas. Entonces, era una frase que yo siempre se la decía, pero yo nunca pensé que fuera a hacer eso, ¿no? Entonces, el momento en que fueron esas mis últimas palabras y al decirle, mi niño, ya sabes que te amo mucho, o sea, no, o sea, me voy a morir si te pasa algo, ¿no? Que la verdad es la frase que decimos las mamás, pero desgraciadamente no es así, no nos morimos. Entonces, cuando le dije eso, te amo mucho, él me contestó, yo también te amo mucho, mamá. Y eso fue así como que no sé, algo de que, ay, él siempre me decía yo también, pero no me decía yo también te amo mucho, ¿no? Entonces fue así como que una despedida de él que, que eso también, pues no me resonaba después de decir, bueno, yo te dije que te iba a amar, hicieras lo que hicieras, entonces tengo que aceptar esto que hiciste, ¿no? Y aceptar la decisión que él tomó, porque eso es muy difícil como padre. Yo pienso que a veces se vienen muchas culpas, muchísimo, el dolor es tan grande que puedes hundirte, volverte loco en cualquier momento. Entonces, el yo haber estado consciente, el haber dicho, o sea, acepto tu decisión, que es algo tan duro, ¿no? Porque qué padre va a aceptar eso. Pero esa era la misma paz que sentía
de decir, mi hijo está bien y no sé, no puedo explicarte por qué sentí eso. Yo todavía no tengo explicación de por qué sentí eso, pero fue desde el primer día, yo sé. Wow. Sí, justo hace ratito estaba yo en una entrevista y justo siempre me hacen la pregunta de, de la persona que se suicida y justo estaba yo diciendo que uno de los problemas del suicidio es, por un lado, la carga de culpa que conlleva para el que se queda, también para Así. el que se va. Por eso es tan importante lo que tú estás compartiendo, que te salió de una manera espontánea, te salió esa aceptación de una manera espontánea, no es algo que leíste, no es algo que escuchaste, simplemente lo sabías, ¿verdad? Así es, Era no sabe. importante esa aceptación. Esa es una de las cosas más, bueno, en mi experiencia que sí comparto y que no es que yo tenga la verdad absoluta, pero una de las cosas más importantes para los seres queridos que se quedan, para los seres queridos del que se va de esta manera es inmediatamente, en la manera de lo posible, hacer sentirle al otro que aceptan su decisión, para que su carga de culpa no sea, es como tú lo tenías claro, lo tenías claro. Sí, así es. Y yo 6 meses antes lo soñé. Soñé que le pasaba algo, que moría y alguien me lo entregaba, ¿no? En los brazos así, como si fuera más chiquito porque era muy grande. Y me lo entregaban y al agarrarlo yo me acuerdo que soltaba llorando y él me decía, mamá, ya voy a estar contigo, ¿no? Entonces, eso lo soñé 6 meses antes y todos esos meses yo sí despertaba muy con, así como con dolor de pecho. También pues yo ya había soñado así la muerte de mi papá, la muerte de unos tíos. Entonces como que yo siempre soñaba, ¿no? Antes de que pasara eso, pues yo ya te había tenido esos sueños. Entonces también era algo así como que cuando pasó, lo primero que fue así fue acordarme de ese dolor que sentía de pecho, esa angustia que yo decía, algo me va a pasar, porque todos los días me despertaba y decía, algo me va a pasar, soñaba feo, yo me despertaba llorando, pero nunca me imaginé que iba a pasarme algo tan horrible, ¿no? ¿Y cuántos meses han pasado? Es decir, esto sucedió en enero, ¿verdad? Sí, 8 meses. El 10 de septiembre cumplió 8 meses. ¿Y cómo va tu proceso, Ana Elsa? ¿Cómo? Mira, Jocelyn, todo este proceso, la verdad, a mí no me importaba la muerte. Y desde que murió mi hijo, yo ahí me metí en libros. Como te digo, siempre estuve así como que bien consciente, nunca me perdí en el sufrimiento. Entonces como que yo empecé a leer, y era algo que agarraba yo la lectura como una terapia, ¿no? Si quería llorar, yo me iba a leer. Y, y ahí empecé a leer mucho, ¿no? Empecé a leer mucho de Elizabeth, que habla mucho de la muerte. Sí. Entonces, ahí fue algo así como que me ayudó mucho en el sentido de entender lo que pasaba. Y yo como que siempre había tenido eso espiritualidad, ¿no? Más que religión, yo era más en espiritualidad. Entonces, el momento en que empecé a leer todo eso, yo decía, no, pues todo esto es real y veía muchos programas, películas. Al principio me empecé a enfocar mucho en el suicidio. Ya que me llené de toda la información, empecé a buscar ya más de la muerte, de la espiritualidad. Ya fue cuando te encontré a ti y ahí todo lo que decías era como que lo que yo estaba buscando en los libros que no encontraba, ¿no? Entonces, todas esas respuestas a mí inmediatamente yo sentí una gran empatía, decir, esto es real, o sea, yo nunca dudé de tus palabras, nunca dudé de todo lo que dices. Entonces, así fue como decir, esto es la verdad. Y ahí ya, dejé de buscar, o sea, yo ahorita sigo leyendo mucho, pero más pues de las almas, ¿no? De otras cosas. Y algo que también me dio mucha paz fue el soñarlo. El día que menos lo pensaba, porque lo empecé a soñar pues en enero recientemente, pero nunca me hablaba, lo soñaba siempre encima de mí, serio. Yo quería pues, que me hablara. Y hace poco, hace creo que como un mes, 2 meses, lo soñé que platicaba, que nos reíamos y me acuerdo que
en ese sueño yo veía y decía, es que todo es igual aquí como es en la tierra, o sea, yo decía, todo es igual, lo veía con su ropa, y en eso, ¿te acuerdas de la película que vimos? Sí, sí me acuerdo, o sea, practicábamos así mucho, y en eso me decía, ya me voy, le decía yo, entonces me abría los brazos, y el momento en que yo lo abrazaba, fue algo súper mágico porque yo lo sentí, yo me acuerdo que yo lo aplastaba, o sea, le tocaba el pelo y ahí me acuerdo que le dije, solo quiero que sepas que desde el día que te fuiste me dejaste un sufrimiento que nunca se me va a quitar hasta el día que me muera. Y ahí él se soltaba llorando, pero lloraba así con mucha desesperación, ¿no? Lloraba en voz alta y ahí fue donde inmediatamente lo solté y le dije, no, Rodrigo, no llores, yo sé que estás muy bien y que estás cerca de Dios. Y decía, vete, vete, o sea, así como que no quise, eh, como si lo fuera a perturbar mi dolor. Entonces yo le dije, vete inmediatamente, ¿no? Y lo solté y ahí fue cuando le dije, yo pronto estaré contigo y ahí se fue, ¿no? Entonces fue así como despertarme y me acuerdo que todo ese día estuve muy sensible, ¿no? Así como si lo hubiera visto. Y para mí esa fue así como que la despedida que no tuve, porque yo nunca vi su cuerpo. Esa fue para mí, lo sentí de verdad real y ahí fue una paz muy grande que me dejó. Eh, me has dicho cosas muy, bueno, que confirman mucho de lo que yo tengo entendido con respecto a la muerte por suicidio. Has hablado, que ya lo dijimos, ella ha hablado de la aceptación, muy importante que la familia respete y acepte la decisión de la persona que se fue para ayudarlos a partir. Otra cosa que me gusta mucho que nos estás compartiendo, Ana Elsa, es que ¿por qué, ¿por qué tiene que ser diferente o por qué tiene que pesar más de que se haya ido por suicidio o por cualquier tipo de muerte? O sea, veo que para ti no hay una diferencia en que haya sido, se fue, claro que hay un dolor de la partida, pero no hay una diferencia notoria en que vaya a ser peor porque sea el suicidio. Me suena que hay un entendimiento de que es una manera de partir, es la manera que él eligió, ¿verdad? Muy respetable y que tú no lo cuestionas. Así es. Eh, Sí, yo siempre, como te digo, le decía, hagas lo que hagas y él quiso hacer eso y bueno, y esta es otra cosa muy importante que nos comparte Ana Elsa, queridos amigos, porque casi que tú mismo, ustedes mismos, los dos, o sea, ¿cómo se dice? Diseñaron la experiencia que querían pasar juntos para cada uno aprender lo que tenía que aprender, porque cuando decimos, como Ana Elsa dice, hagas lo que hagas, te voy a querer, se te manifestó la prueba, ¿no? O sea, no fue cierto. nada más de la boca para afuera, o sea, tú dijiste, y tú ya se lo habías repetido varias veces, ¿verdad? Sí, siempre. ¿Qué amor más grande, qué amor más grande que hagas lo que hagas, yo te amo, aunque sea quitarte la vida, aunque sea lo que más dolor me pueda causar, ¿no? Así es. Entonces, eso es amor. Eso es amor, la aceptación incondicional de las cosas como son, sea cual sea la decisión de nuestro ser querido. Y esto veo que esto no es una cosa, estoy segura que esto te sigue costando trabajo desde el punto de vista de la vida continúa y es un proceso, pero, pero ya lo tenías claro, que venías a amarlo pasara lo que pasara. Eso, Así es. eso es de las enseñanzas más grandes por las que podemos pasar los seres humanos. No hay duda que la aceptación incondicional de las cosas como son, aunque sea lo más duro que nos puede pasar, es un reto de amor que es difícil en la tierra porque no entendemos, pero desde el punto de vista del alma estamos practicando, son muchas cosas, es decir, por un lado la muerte no existe, ahora tú ya a través de todo lo que has aprendido y gracias a esta experiencia has profundizado en el tema de que la muerte no existe, entonces a ti yo creo que tú, por lo que oigo, tú sí crees que la vida continúa y que Rodrigo Claro. está bien.
Sí, claro que sí. Entonces la vida continúa, la muerte no existe. No tenemos por qué calificar una muerte de mala o de buena. Así es. Al igual que tampoco vamos a calificar una vida de mala o de buena. Las cosas son como tienen que ser. En nuestra mente limitada es muy difícil entenderlo y no se trata de entender con nuestra mente, se trata de abrir el corazón a la aceptación. Eh, yo te agradezco infinitamente que compartas tu experiencia, Ana Elsa. Gracias. Yo quiero compartir que Ana Elsa me escribió y me contó de esto que le había pasado, de que Rodrigo se había ido por suicidio. Coincidimos en un grupo, ¿verdad? De un grupo de autoapoyo, de Sí, personas de que lazos. sí, que personas que han perdido un ser querido. A mí, la verdad, me llamó mucho la atención tu, tu paz y tu luz, la luz que tenías cuando compartiste en ese grupo, la paz que tenías a pesar de haber perdido a un hijo por suicidio. Y entonces, luego Ana Elsa me escribió y me dijo que ella tenía ganas de ayudar o de hacer algo. Sobre todo me dijiste, me encantaría ayudar de alguna manera. Y Así es. entonces a mí se me ocurrió hacer esta entrevista con ella, porque Ana Elsa, yo no sé qué opinas, pero con tu experiencia, no sé si te gustaría proponer un grupo de Sí, autoapoyo. claro que sí. No sé si te gustaría organizar un grupo de autoapoyo para personas que han perdido a un ser querido por suicidio, o no por suicidio, pero en este caso, en el caso de ellas de suicidio, un grupo de autoapoyo que se reunieran por Zoom. No sé si te gustaría que se comunicaran contigo para hacer este Zoom. ¿Cómo te gustaría? ¿Te gustaría Sí. eso? Sí, claro que sí. Yo sería encantada ¿Te de late? poder ayudar. ¿Te Claro que late sí. un grupo de vamos a dar cómo te pueden localizar, Elsa, porque para aquellos que estén interesados en un grupo de autoapoyo entre personas que han pedido a un ser querido por suicidio. Ana Elsa, ¿puedo dar tu correo electrónico? Claro que sí, Jocelyn. Encantada. Ana Elsa, el correo electrónico de Ana Elsa es parada, 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 como suena de parado, parada, Ana Elsa, arroba icloud.com. Repito, parada, Ana Elsa, arroba icloud.com. Se me ocurre que un grupo de autoapoyo en el que puedan compartir sus experiencias, que puedas tú, digo que ya que te has presentado aquí públicamente, me encanta. eh, no hay nada como hacer grupos de autoapoyo en estos momentos de cambio del planeta, de las cosas que estamos en un cambio de dimensión, un cambio de conciencia en donde estamos yendo todos los seres humanos a recordar más y más qué es quiénes somos, ¿okay? Que somos amor y unión con todo. Hemos vivido mucho tiempo en la oscuridad, basados en la separación y en el miedo, y ahora se está dando este cambio a través de todas estas informaciones y toda esta apertura que está viendo, como en Ana Elsa, que se fue Rodrigo y con la partida de Rodrigo ella se abre profunda. Estas son las cosas que has compartido que sucede cuando perdemos un ser querido. Eso es, generalmente nos ponemos de acuerdo con nuestro ser querido de antemano, porque sabemos que la pérdida de un ser querido nos va a abrir a una espiritualidad profunda, que es lo que nos está compartiendo Ana Elsa en este momento, como ella a través de esto es cuando, ¿verdad? Nunca habías pensado en la muerte, No, nunca. nunca, y cómo ella le salió natural aceptar la decisión, pero además profundamente, primero buscar sobre el suicidio, luego sobre la muerte y ahora sobre la espiritualidad en general, ¿verdad? Porque hay Así es. tanto de nosotros mismos que no sabemos, y este es el momento para empezar a recordarlo. Y entre las cosas que estamos recordando los seres humanos eh, es que somos amor, que venimos aquí para practicar ese amor, pero ya en estas vidas donde ya hablamos de estas cosas, llevamos muchas vidas queriendo entender lo que somos, pero ya estamos en vidas donde se nos va a pedir practicar el amor a profundidad.
como es en el caso de Ana Elsa, que nos comparte su experiencia de hagas lo que hagas, yo te amo. Y bueno, y mira lo que ha sucedido y cómo lo has tenido que practicar. Entonces, pero esto ha unido a la apertura de conciencia en la que estamos viviendo, Ana Elsa, y esto es para todos nosotros, es que entre las cosas que estamos aprendiendo, bueno, ni siquiera aprendiendo, recordando, es que la muerte no existe. Uno de los miedos más grandes a los que hemos estado sometidos los seres humanos, dentro del miedo en el que hemos vivido por la falta de conocimiento, la falta de recordar quiénes somos, es el miedo a la muerte. Entonces, hemos vivido ya demasiado tiempo con el miedo de la muerte. Es tiempo de recordar que lo que somos no muere. Rodrigo no está muerto. Nadie que ha muerto está muerto. Es más, los que están del otro lado están más vivos que nosotros, porque al perder el cuerpo físico y regresar a la luz, volvemos a recordar quiénes somos. Y la vida se mide en términos de recordar nuestra esencia. Mientras más recordamos quiénes somos, más vivos estamos. Entonces, los que están del otro lado están más vivos que nosotros y lo que quieren es hacernos entender que la muerte no existe. Por eso Rodrigo vino, por eso nos mandan señales de alguna manera para hacernos entender, no estoy muerto, estoy vivo. Y no solo estoy vivo, estoy feliz. Estoy feliz. Y esa muerte que yo tuve y lo que eso ocasionó en mi familia, todo eso son oportunidades para pulir ciertos aprendizajes profundos, como en el caso de Ana Elsa, que es, vuelve a repetir lo que tanto le decías. Hagas lo que hagas, siempre te voy a amar. Qué linda. Bueno, entonces, amigos, esto es una pequeña entrevista. Yo de veras, mil gracias, Ana Elsa. No, Acuérdense gracias. del correo de Ana Elsa, paradaanaelsa@icloud.com. Los que quieran escribirle un correo para hacer un grupo por Zoom para personas que han perdido un ser querido por suicidio, para poder empezar entre todos ir recordando que la muerte no existe y celebrar la vida de los seres queridos que se han ido, que se nos han adelantado y que con su muerte, la muerte de todos ellos ha sido la puerta de nuestra profundización en la espiritualidad, porque les tenemos que estar agradecidos porque todo esto lo planeamos de antemano, no es casualidad que estemos todos de esta manera como Ana Elsa ahora nos está compartiendo, profundizando de esta manera en quién o qué somos. Entonces, muchas gracias a todos. Gracias, Ana Elsa. No sé si quieres darnos unas últimas palabras. No, pues muchísimas gracias a ti, Jocelyn, por invitarme, compartirles esto. Y así algo rapidito que les voy a compartir de mi hijo, el menor, su hermano, pues era muy apegado a su hermanito y él me dijo también un día, mamá, me dijo, tú extrañas a Rodrigo porque no lo ves. Me dijo, pero él no nos extraña porque él nos está viendo. Y si tú vieras, me dijo, todos los que hay aquí arriba y volteaba para arriba, me decía, te ibas a asustar. Allá el tiempo no existe y aquí sí, por eso aquí lo extrañamos mucho. Entonces, mi hijo, el pequeño también, Rogelio, tiene una gran espiritualidad que me ha enseñado muchísimo. Entonces, yo no sé si es Rodrigo el que le da los mensajes y él me los da a mí, pero todas esas señales sí me dan mucha paz. Y te agradezco la oportunidad y ojalá que pues sirva para ayudar a muchas mamás que se sienten destrozadas con algo así, con esta tragedia. Gracias, Jocelyn. Gracias, Ana Elsa. Esto va con muchísimo cariño de parte de Ana Elsa y mía para todas las personas que están sufriendo por la pérdida de su ser. Gracias a todos. Buenas noches y buenas tardes y buenos días. Chao, Ana Elsa. Gracias. Gracias. Gracias.